Ya, vamos a partir entonces con el módulo categoría, módulo plato y después podemos hacer esta parte de acá, ¿vale? Primero, módulo categoría es un módulo que hemos hecho anteriormente, muy simple, pero ahora hay un detalle. Hay que trabajar con sesiones, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar acá. Lo podemos trabajar nombre, descripción y después crear un objeto categoría o crear como atributo en el manager bin una categoría como objeto, ¿vale? O sea, eso va a depender de cada uno como lo entienda mejor, ¿ya? Por otra parte, trabajar con la sesión, ¿vale? La sesión recuerden que se llama user, ¿vale? User. Entonces, tenemos que ver la forma de rescatar esa sesión y ver si es que existe o no existe y posteriormente hacer el proceso de poder insertar o mostrar los datos de este formulario, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro manager bin, ¿vale? En nuestro cl.bin vamos a crear una Java class llamado categoría bin, categoría bin, bin. Importamos lo que tenemos que importar, en este caso una java.util.list, ¿vale? Importamos también el cl.model.asterisco, ¿cierto? Importamos también el cl.controlador, ¿cierto? Y también importamos el javax.face.bin.asterisco, ¿vale? Ahora colocamos el arroba manager.bin, ¿cierto? Con un name llamado, le vamos a poner a este cat, ¿vale? ¿Sí? Cat. Y una arroba request scope de esa forma. Entonces aquí, insisto, puede ser de las dos formas, ¿vale? Entonces yo voy a crear, en este caso, lo podemos hacer así, o sea, voy a ver distintas alternativas, ustedes vean la mejor. Por ejemplo, la categoría, como tiene dos datos y son varchar, voy a declarar esos dos datos en esta clase de aquí. O, insisto, puede ser el objeto categoría, pero tienes que procurar inicializarlo y todo, hacer todo ese tema, ¿vale? A lo mejor cuando tenga más datos como acá o acá, ¿cierto? Es recomendable usar un objeto. Aquí como son dos datos no es tan invasivo lo que tenemos que hacer. O sea, no hay que generar tanto código en este sentido. Entonces yo voy a declarar un private string nombre de la categoría obviamente y private string, el otro es la descripción. Descripción. Listo. Recuerden que necesitamos los atributos. Antes de eso necesitamos el controlador. Controlador, ¿vale? Service. De hecho esto puede quedar como sesión igual. El controlador puede, nosotros al iniciar creamos un service como sesión y de esa manera no tenemos que andarlo copiando en cada parte del código. Y podríamos simplemente rescatarlo con esto que vamos a declarar ahora, que recuerden que esto es atributo para gestionar la sesión. Entonces acá vamos a crear un private http servlet request, ¿vale? Importamos esto y posteriormente en el constructor categoría bin inicializamos el servicio que sería el controlador. Y lo otro que necesitamos, ¿cierto? Es obtener el request, que ahí lo pueden copiar y pegar del otro archivo, ¿ya? O simplemente lo copian a mano, ¿vale? http servlet request face context face, ahí está, face context punto get current instance punto get external context, ¿vale? Punto get request. Eso está en el video anterior, lo pueden copiar si quieren, ¿vale? De hecho yo voy a dejar esto un poquito más acá para que se alcance a ver bien. Teniendo eso, ya pasamos a crear los métodos para poder cargar la tabla. Voy a hacer los métodos más cortos primero, public list, ¿cierto?
le vamos a poner a este categoría, get categorías, y acá retornamos el service.getAllCategorías. Eso siempre va, ¿vale? Y lo otro que tenemos que hacer es colocar el public string, insertar. Como es una categoría, ¿cierto? Lo que tenemos que ver, como la clave primaria es varchar ahora, eso es súper importante, tenemos que primero buscar si es que ese nombre ya está registrado en la base de datos, porque si está registrado no podemos insertarlo y nos va a dar un error, salvo que hayan ustedes hecho un try catch en el insertar del controlador. Pero en este caso es mejor o es preferible buscarlo primero, hacer ese proceso, ¿vale? Entonces acá necesitamos una categoría, ¿verdad? Categoría K o C igual a service punto buscar categoría y le pasamos el nombre de la categoría, ¿vale? Luego de eso tenemos que preguntar si C es igual a null, es decir, si no existe en la base de datos, si no existe en la base de datos, se inserta, ¿vale? Entonces, en caso contrario, simplemente ya existe msg que diga categoría ya registrada, ¿vale? Ahí. Declaramos obviamente el string msg para que no nos dé problemas y lo inicializamos. Recuerden que también acá tenemos que retornar a un módulo categoría. Le voy a poner módulo categoría, ¿ya? Y cuando si es null, en este caso, nosotros lo que tendríamos que hacer en este caso sería, por ejemplo, si es igual a null, creamos la categoría. Categoría nuevo igual a new categoría, ¿vale? Usamos el constructor vacío solamente y le ponemos acá nuevo.set nombre categoría nombre y nuevo.set descripción la descripción. Luego de eso lo que tenemos que hacer es llamar al servicio para que pueda persistir, ¿cierto?, la categoría nueva. Enviamos un mensaje que diga, por ejemplo, agregada con éxito. Si se fijan, esa sería la forma de trabajar. Ahora tenemos que agregar también acá un facecontext.getCurrentInstance.addMessage, ¿cierto? El primero es null y el segundo es new face message. Le pasamos el msg. Recuerden que esto siempre se hace cuando tenemos una clave primaria que es varchar. Antes hay que buscar el ejercicio, buscar el objeto, perdón. Si es null se puede agregar y se puede agregar de esta forma, ¿vale? En caso contrario, no. Bueno, acá la sesión, acá la sesión, en realidad no sé si será necesario validarlo a nivel de botón, ¿ya? Vamos a revisar eso porque para no confundirlos en el fondo. Yo creo que la sesión la vamos a validar a nivel de página, también se puede validar acá. Sí, obviamente tenemos que, perdón, fíjense acá. Sí, porque cuando tenemos que ingresar un plato, fíjense que necesitamos ingresar al usuario completo. Tenemos que saber cuál es el usuario que está iniciando sesión, ¿vale? Entonces sí, es necesario para el plato. Para la categoría no es necesario, ¿ya? Pero para el plato sí, ¿vale? Entonces hicimos trabajo de más, se podría decir, acá, porque todo lo que es sesión lo vamos a validar a nivel de página, ¿vale? Aunque sí es necesario preguntar aquí si es que la sesión existe, hacemos eso, si no, lo redireccionamos,
¿vale? Pero en este caso lo voy a comentar y aquí también, porque en realidad no es necesario para este caso, ¿vale? Y creamos los métodos setter y getter, ¿vale? Insert code, setter y getter de todos menos el servicio. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir al menú, vamos a crear el módulo categoría. Clic derecho, nuevo, JSF page, módulo categoría. Y este módulo categoría debería tener lo siguiente. Debería tener un we include, ¿dónde está? Include menú, ¿cierto? src menú, que después lo vamos a tener que modificar el menú, ¿vale? Tenemos que modificarlo para que quede como la barra, ¿cierto? El nombre de usuario en una parte del menú, etcétera, ¿ya? Entonces eso lo vamos a tener que hacer. Y obviamente acá tenemos que crear nuestro formulario y nuestra tabla, ¿ya? Entonces esto se puede hacer de la siguiente forma. Esto se puede hacer de la siguiente manera. Entonces yo voy a crear, no, después lo hago mejor, después lo hago. Sí, después lo hago. h2.form, vamos a crear un id llamado f1, ¿vale? Y vamos a crear un p2.scroll. Vamos a crear un p2.panel para que se vea más bonito, ¿vale? Un panel con un header que se va a llamar módulo categoría. Y vamos a crear también acá un h2.panelGrid columnas 2. Y vamos a crear acá nuestro nombre de categoría, p2 puntos, input text, value, le vamos a poner acá, accedemos a cat se llamaba el managed bin, nombre, con un required true. Lo otro que vamos a hacer es colocar la descripción, que este puede ser un p2 puntos input text area, ¿vale? Con un value cat.descripción y un require true también para que quede validado los campos vacíos. Luego de eso, nuestro botón. Aquí puede ser con un actual listener, ¿vale? Aquí no es necesario trabajar con el Ajax falso. Actual listener solamente para el inicio de sesión podríamos definir eso. Cat. Insertar. Aquí vamos a actualizar F1. Listo. Tenemos nuestro panel, ¿cierto? Y la tabla la podemos dejar dentro del mismo panel, ¿vale? Para que no tengamos inconvenientes con eso, ¿vale? Entonces vamos a dejar la tabla en el mismo panel. Eso sí, voy a hacer un PR para que no quede tan pegado. De hecho voy a hacer 2PR. Y colocamos un data table. Le vamos a poner un value, que en este caso del managed bin sería cat.categorías, que vamos a sacar de la base de datos obviamente, con una variable llamada c. Y obviamente como tenemos que mostrar las categorías, un p2.columns con un header text, le vamos a llamar nombre, y le ponemos acá c.nombre categoría, que es de la base de datos, sorry que sin la s,
acá también, sin la S. Copiamos y pegamos, ¿cierto? Ordenamos un poquito el código. La descripción. ¿Vale? Ya, tenemos listo lo que es el módulo categoría. Lo que tenemos que hacer ahora es construir el menú, ¿vale? Porque el menú obviamente no está completo. Entonces, eso. Por otra parte, lo que tenemos que hacer también es que esto lo vamos a mostrar siempre y cuando la sesión esté activa, ¿vale? Si no está activa, tenemos que ver la forma de no renderizar esto, ¿vale? Lo vamos a explicar después, ¿ya? Em, pero por lo tanto, yo voy a ir a un proyecto que habíamos hecho, creo que era este. No, no era ese. Era el demo alquiler. Sí, parece que era uno de estos. Déjenme revisar el index. Sí, era este. Necesitamos eso en el menú, ¿vale? Copio. Voy a nuestro propuesto. Voy al menú. Y como el menú tenía esto, ¿cierto? Lo voy a copiar abajito. Ahí, ¿vale? Voy a copiar eso. Entonces, voy a poner aquí un submenú, puntos submenú, ¿vale? Con un label que diga session scope punto user punto nombre, lo mismo que tenemos ahí, ¿vale? Para que en la primera parte del menú aparezca eso. Y necesitamos esto, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a hacer en este menú de aquí, que se va a llamar salir, y el action lo borro y le coloco eso. Perdón. Entonces corto eso y lo pego aquí, ¿vale? Ahí está. Con el Ajax, no sé si tendrá esto, sí, tiene Ajax false. Y esto de acá se va a llamar categorías, módulo categoría, y esto lo podemos dejar con action con un gato, si no nos va a dar un error si lo dejamos con ese nombre, porque esos archivos todavía no existen. Entonces borro eso, todo esto lo borro. Ya. Entonces tenemos listo nuestro menú, ¿vale? Nuestro menú estaría dado entonces por un menú bar, ¿ya? Ese menú bar tiene un submenú, de hecho me falta cerrarlo ahí, que se llama, que es el nombre del usuario que está iniciando sesión. Y va a tener además los módulos que serían categorías, sería el otro módulo platos, ingredientes. ¿Ya? Y faltaría otro más que no me acuerdo cómo se llama, pero le voy a poner asignar ingredientes. Eso, ¿vale? Entonces esos serían los módulos que nosotros necesitamos. Y el módulo categoría que ya estaría completo también, ¿vale? Entonces, si lo ejecutamos, vamos a ver si tenemos algún error o algo. En la primera página que nos aparece, colocamos admin@mail.com, password admin, entramos, ya nos aparece Tomás, ¿cierto? Que vendría siendo nuestro usuario, obviamente no tiene nada, y las categorías que nosotros tenemos a continuación, ¿vale? Si colocamos categorías, ¿cierto? Nos carga la categoría con un panel. Fíjense que eso es lo que hace el módulo panel, crea como una especie de ventanita, como le queramos llamar, y obviamente no tenemos ningún dato registrado. Vamos a ver si nos acepta algún dato. Categoría de platos puede ser, no sé, a ver, categoría de platos, se me fue a buscar el nombre, de test, plato,
Ya no se me ocurrió ningún nombre. Descripción, esta es una prueba. Guardamos y ahí nos guardó el plato con éxito, ¿vale? ¿Qué tenemos que validar ahora? Que eso también es muy importante antes de pasar al siguiente video. Este body que está acá, obviamente, fíjense acá, si yo voy aquí y me salgo, ahí salí, ¿vale? ¿Qué tenemos que validar acá? El renderizado. Por ejemplo, este body debería tener un rendered. Esto lo explicamos en lo que eran las tablas, ¿ya? Y el rendered acá, yo esto lo voy a renderizar siempre y cuando la sesión, el request scope, perdón, siempre y cuando el session scope punto user no sea vacío, ¿vale? Todo el body, todo ese body, ¿vale? Hasta aquí. Ahí. Todo ese body completo se va a renderizar siempre y cuando la sesión no sea vacía. Eso lo tenemos que hacer en cada módulo. En caso de que la sesión, de hecho lo voy a copiar, yo puedo tener otro body acá, ¿vale? Ahí, puedo tener otro body y le podría preguntar si la sesión es vacía. Le podría poner usuario no autorizado, ¿cierto? Con un BR, y le ponemos aquí un P, dos puntos, P dos puntos, un link, un outcome que vaya a index, el valor que se llame volver, ¿vale? De esa manera nosotros validamos que, por ejemplo, lo ejecuto. Si yo voy aquí, coloco face slash menu.xhtml, ¿cierto? Vamos a ver, nos dice usuario no autorizado, ¿vale? Volver. Entonces solamente me va a dejar entrar a ese archivo menú cuando inicie sesión, obviamente, ¿vale? Entonces ahí tenemos listo lo que es el módulo categoría validando la sesión, ¿vale? A nivel de página, insisto con eso. A nivel de PIN, no es necesario trabajar con la sesión. ¿Lo podríamos hacer? Sí, se podría hacer, para hacerlo un poco más seguro también. Pero solamente me interesa que se gestione esto a nivel de página. ¿Cuándo es necesario usar la sesión en un Managed PIN? Cuando tengamos que hacer el siguiente video, que es el plato. ¿Por qué razón? Porque el plato debe tener, para poder insertar el plato, yo necesito saber quién es la persona que, em, que fue la que agregó el plato, de la que inició sesión, si fue Francisca o Tomás, ¿vale? Entonces dejamos hasta acá este video.